respeta su vida, el que no quiere su vida, no va a tener comportamientos saludables. Y a veces nos asustamos y decimos, te prometo, Diosito, que si de esta salgo, no manejo más tomado. La semana que viene estamos todos ahí andando. Y esta es la premisa de la educación para la salud. ¿Qué valor le da a la vida la persona? ¿Realmente le interesa vivir? ¿Bien? Miren entonces todo lo que hemos hablado del simple concepto de ¿qué? De educación. Y pasó cuando hemos hablado del concepto de atención primaria, en donde hemos desglosado. Por eso fíjense que yo lo puse o lo enumeré. ¿Para qué? Para que ustedes puedan desglosar, puedan analizar punto por punto lo que hace la educación para la salud. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la educación para la salud? Ya más o menos lo habíamos adelantado, porque nosotros ¿qué queríamos? Elevar el nivel de la salud de las personas, queríamos mejorar la calidad de vida, por sobre todo que las personas tengan actitudes positivas, ¿no? Pero decimos entonces, la formación de valores solidarios, respeto a la vida y comportamientos saludables. ¿Por qué habla de valores o de formación de valores solidarios? Porque no puede en la educación para la salud existir el individualismo. Porque ¿de qué me sirve que yo, persona, saque a las 8 de la mañana el cesto de basura en la bolsa de color negra, en la bolsa de color roja y en la bolsa de color verde? ¿Sí? Si mi vecino con la escoba nomás tira todo a la vereda, ¿sirve de algo? No sirve de nada. Entonces, es importante generar un sentido de solidaridad comunitaria. Y recuerden que en APS habíamos dicho que era ser parte, tener parte y tomar parte. ¿Qué era el ser parte? Ser parte, nosotros somos parte acá, de este grupo, sí, porque estamos en el mismo espacio. ¿Bien? ¿Tenemos parte? Sí. Porque hablamos, porque interactuamos. Pero, ¿tomamos parte? No. Porque me interesa que pase o no pase, mientras a mí no me joda. Cuando yo tomo parte, ahí estoy siendo solidario. Ahí estoy siendo parte de un equipo. ¿Bien? Proporcionar conocimiento, desarrollar habilidades para acrecentar y mantener y recuperar la salud y fomentar la participación de todas las personas. O sea que fíjense cómo el objetivo sale desde el mismo concepto. ¿Sí? Siguiendo la misma línea, para poder hacer la educación para la salud, yo debo tener primero una evaluación previa o un conocimiento previo hacia dónde me estoy dirigiendo o qué está pasando. Porque por ahí yo voy con todos mis preservativos, yo voy con toda mi pastilla anticonceptiva, voy con los penes de plástico, ¿sí? Y me noto que la población todos tienen menos de 10 años. Y todas las madres más de 65 años. ¿Qué hago con todo eso? A ver. Entonces, antes de poder plantear el tema de la educación para la salud, yo tengo que ver cuáles son los errores sanitarios que tiene la persona y cómo los puedo modificar. ¿Qué errores sanitarios
sanitario consideran ir una persona? A ver. Y que se pueda modificar. La alimentación, muy bien. Pero a ver, sigamos con esto. A ver, ¿quién dijo de la alimentación? Bien. Usted dice que ve conductas erróneas y tomemos como referencia este grupo. ¿Sí? Conductas erróneas. A ver, gaseosa. Napo. Sangui. Napolitano. Cepita. Perfecto. ¿Se las puede modificar o no se las puede modificar? Sí. ¿Qué estrategia utilizaríamos para modificar? No, ya sé, pero sí. Pero ¿cómo haríamos para modificar? Dar otras opciones. Hacer recetas o dar recetas. Yo le pregunto, ¿cuánto gastan en promedio cada vez que vienen acá? No. Profe, podemos decir En comida chatarra. podemos reducir la porción. ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto el promedio? ¿500 pesos? No, 500 pesos solamente está el pan de sangre, ¿no? 500 pesos será mínimo. Mínimo 500. Si nosotros juntamos 500 pesos por cada uno de todos ustedes acá, tenemos un cajón de naranja, un cajón de banana y un cajón de manzana. Para hacer ensalada de fruta. Ni siquiera para hacer ensalada de fruta. 3 frutas para cada uno. Miren de fácil. Ahora, ¿por qué no lo queremos hacer? Porque requiere de responsabilidad, requiere de compromiso, requiere de asumir un rol. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, ustedes son estudiantes de salud, ¿cómo le vamos a pedir a la gente que no es estudiante de salud que lo haga? ¿Bien? ¿Qué más debo investigar? No todo es malo. O sea, hay errores, se los pueden modificar, pero también debemos identificar cuáles son las conductas positivas para mantenerlas y qué más, reforzarlas. ¿Cuáles serán las conductas positivas de este grupo? A ver. ¿Qué conductas positivas tienen? ¿Ninguna? La limpieza. Muy bien. Es una conducta positiva, lo hago así. La limpieza es una conducta positiva, pero que hay que perfeccionarla, porque hay uno que otro que se olvida, ¿sí?, de guardar su basura. Bien. Y por último, ¿cuáles son las conductas sanitarias ausentes y que deben ser ¿qué? Adquiridas? ¿Cuál sería una conducta sanitaria ausente que yo les puedo decir que el 99% la tiene? ¿Cuál sería una conducta sanitaria ausente? Chicos, los del fondo me están escuchando porque yo dejé el micrófono, ¿no? Y por ahí ¿se escucha? Buenísimo. ¿Cuál sería una conducta sanitaria ausente? ¿Quién lo dijo? El lavado de manos. ¿Quién se lavó la mano antes de entrar acá al aula? Antes de entrar acá al aula. Recuerden que ustedes vinieron en colectivo, se saludaron con las personas, les gritó el amigo y se lo rascaron.
profe, no creo que están así, pero... ¡Ay, chicos! ¿Qué hago? ¿Cómo que asco? La copa... Yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes van a bailar y justo ponen cuarteto, les dice, ¡para! ¿Te lavaste las manos? No, profe, es que yo creo que esa pregunta no va, digamos, porque todos están... Pregunta, porque si es tan asqueroso. Pero, profe, están todos tomados. O, pregunto, cuando le está por dar un beso, le dice, ¡para! ¿Ya los dientes? ¿Son conductas sanitarias o no? Sí. El otro día me hizo una pregunta una amiga que la verdad me descolocó. Porque es verdad, me puse a pensar. ¿Por qué las mujeres llevan papel higiénico para secarse y los varones no? Y bueno, eso creo que... Y profe, después de la educación de cada uno es personal, ¿no? Pero digo, no es más antihigiénico que el varón esté sacudiendo para hacer. Y que después vaya a tomar el té con la compañera que está sentada al lado. Profe, yo creo que... Pero fíjense, a ver, le digo, son cuestiones cotidianas, naturales, que parten desde la educación para la salud. Y que si desde la niñez empezaríamos a trabajarla, tendríamos un sentido higiénico completamente diferente. Aunque suene gracioso, pero ¿por qué no se seca el varón? ¿O por qué va con el celular al baño? Bueno, está de moda. Pero yo era de la boca. No, pero fíjense que son cuestiones higiénicas personales. ¿No? Entonces, para poder lograr en el sistema de enfermería introducirnos a la educación para la salud, que si bien hoy existe una carrera, nos hemos dejado quitar muchísimo campo dentro de la misma, primero tengo que aceptar la necesidad de capacitarme para educar. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es suficiente saber para transmitir, sino tengo que saber cómo transmitir. Cómo hacer llegar, cómo hacer entender. Debo prepararme. Y siempre y nunca voy a olvidarme cuando un colega me dijo, ¿no? Estábamos y él vino un médico y dijo, che, invítenme un día. Creo que se los conté. No. Invítenme, a mí me encanta eso de ir a charlar, de ir a enseñar algo. Sí, perfecto. Pero vos cuando quieras, invítame también ahí a suturar algo, porque a mí me encanta suturar algo. ¿Qué quiero decir? Todo el mundo piensa que enseñar es simplemente hablar, traducir, o decir, o repetir. No lo hace cualquier persona. Y si no aceptamos la necesidad de tener que capacitarnos para poder enseñar, nunca vamos a lograr el objetivo. Porque leer un PowerPoint lo hace cualquier persona. ¿Bien? Entonces, para lograr que la comunidad entienda, tengo primero que capacitarme yo, para recién abordar con la comunidad. ¿Qué otro cambio estructural? Es aceptar la importancia de que cada uno de los miembros, ¿sí?, tiene una tarea importante. ¿Qué quiere decir? No existen los jefes. No es que el médico
llega solamente para hablar del tema. No, tiene que estar a la par, arrastrando los bancos, trayendo los muebles, viendo, modificando, desde el personal de servicio que colabora, porque si no esto no podría ser funcional. ¿O ustedes creen que toda esta estructura educativa simplemente es porque el docente viene y habla? Hay toda una estructura y no existe un jefe. Y ustedes cuando sean y trabajen en la comunidad no van a ser jefes, van a ser parte, van a tomar parte. Si la persona lo reconoce como parte de la comunidad, ustedes van a ser familia de esa comunidad. Y le van a confiar todo. ¿Para qué? Para que trabajen de manera colaborativa en la resolución de todos esos problemas. Pero imagínense que un día ustedes van y ni siquiera lo reconoce el carnicero. Entonces, ¿qué trabajo puedo hacer si no estoy siendo parte de esa comunidad? Otro cambio estructural que tenemos que hacer es aprender el conocimiento que popular. Si yo no hablo con términos que son característicos de la zona, si yo no hablo con términos, bromas, anécdotas o historias que hacen a la comunidad, yo no puedo entrar en confianza. ¿Por qué? Porque ellos nos van a ver como extraños. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Desde la vestimenta, desde la forma, desde cómo miramos. Porque ya mirar con un sentido de superioridad, porque yo voy con un ambo blanco, genera ya un rechazo por parte de la persona. Esta persona me está queriendo venir a enseñar, colonizar, a imponer. Debo ir como cotidianamente me encuentro, sino llamar una diferencia de estatus. ¿O no? ¿Bien? Y por último, ¿sí? Siempre generar un trato amable, humilde, solidario, atento, permitiendo la participación ¿de qué? De la gente. Yo quiero contar una historia, pase, cuente, la dramaticemos, la hablemos, la ejemplifiquemos. ¿Cómo la resolvemos entre todos? Hagamos un talk show de la situación. Usted es el juez, usted es el ladrón, usted es la víctima. A ver, ¿cómo lo hubiésemos resuelto? Eso es educación para la salud. Pero ¿quién va a llevar todo eso? El que está manejando todo el conocimiento. Porque va a orientar, va a reorientar, va a mejorar, va a reforzar todo lo que está. Por eso investigó qué conductas eran las erróneas, qué conductas son las positivas, qué conductas sanitarias están ausentes. ¿Bien? ¿Alguna duda, caballero? ¿El de lentes? ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Ah? Ah, bien, bien, bien. Bueno. ¿Dudas hasta acá? ¿Vieron que no era tan difícil el material? Avancemos. Una de las principales estrategias que nosotros tenemos en educación para la salud es la comunicación. Para ello, nosotros vamos a tener tipos de comunicación y modelos de comunicación. En los tipos de comunicación, nosotros vamos a tener como modelo el tipo de comunicación interpersonal, el tipo de comunicación grupal
y el tipo de comunicación en masa. Ahora, dependiendo del tipo de comunicación, va a depender qué estrategia puedo utilizar yo. Porque, por ejemplo, si yo tengo un tipo de comunicación cara a cara, directa, ¿qué recurso podría utilizar con esa persona? El habla y La lectura, la interacción. la interacción. La pregunta ahí, respuesta. Si fuese yo un tipo de comunicación grupal, ¿sí? ¿Podría utilizar esta estrategia del habla de interacción ida y vuelta? No, porque todos van a querer que hablar, opinar, participar. Entonces, ¿qué podría utilizar acá? ¿Qué estrategia podría utilizar para un tipo de comunicación grupal? ¿Qué cosa? No, porque sería unidireccional, solo hablaría yo. El debate, muy bien, excelente. ¿Qué más aparte del debate? Algo muy conocido. No. ¿Está con sueño? La persona que lo acaba de hacer es una falta de respeto muy grande, ¿no? Porque al margen que sea gracioso, no me parece gracioso que lo haga de esa manera. Si tiene sueño, puede retirarse, lavarse la cara e irse, porque estamos todos queriendo acá aprender o aprendiendo. Porque fue grosero, ni siquiera fue gracioso, fue grosero. Muy bien, como dijo el compañero, una de las estrategias que nosotros podríamos utilizar en un tipo de comunicación grupal es la lluvia de ideas. ¿Por qué? Porque la lluvia de ideas... ¿La qué? La coherencia. ¿En qué sentido lo entiendo? Claro, lo que nosotros estamos viendo es que, a ver, no sé si se está entendiendo el tema. Existen diferentes tipos de comunicación. Hasta ahora tres. Pero el desafío que yo les estoy haciendo a ustedes es ¿qué estrategia utilizarían con ese tipo de comunicación? En el caso del tipo de comunicación interpersonal, dijimos que era el diálogo. Pregunta, respuesta. En cambio, si yo me encuentro con un grupo de personas así como ustedes, ¿yo podría utilizar el diálogo? No, porque se da cuenta que empieza a hablar uno, empieza a hablar otro, existen los distractores. Entonces, lo más ideal en este caso es, por ejemplo, que dijo el compañero hace rato, el debate. Tomamos un tema y empezamos a ¿qué? A debatir por un moderador. Pero otra de las estrategias también es la lluvia de ¿qué? De ideas. ¿Por qué? Porque yo voy anotando todo lo que opinan ustedes y después vamos cerrando una sola idea con todo esto. Y por último tenemos la comunicación en ¿qué? En masa. ¿Y esto es a través de qué? De los medios de la comunicación. Pero acá se puede hacer algo fabuloso. Completamente fabuloso y con el mismo grupo de personas. ¿Por qué? Porque la desventaja de la comunicación en masa es que todos recibimos el mensaje de una manera diferente de acuerdo al contexto, a la situación y o la situación personal en la que yo estoy pasando. No sé si me van entendiendo. Yo a ustedes los divido en 5 grupos y los mando uno a cada curso. Y les paso la misma noticia. ¿Ustedes creen que la reacción va a ser la misma? No. Porque están recibiendo, de acuerdo a la situación en la que se encuentra, un mensaje sesgado, errado. ¿Vamos entendiendo?
Entonces, dentro de este tipo de comunicación, ¿cuál sería el menos adecuado, el que menos nos va a enseñar? El de masa. Y es lo que pasó en la época de COVID. ¿O no? Sí. ¿Qué es lo que más nos desinformó? La televisión. Los medios de comunicación. Bueno, en los medios de comunicación. ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí. Ahora vamos, ¿qué pasa con los modelos de comunicación? El modelo de comunicación puede ser unidireccional, bidireccional o multidireccional. Cuando hablo de unidireccional, es simplemente cuando el emisor, ¿sí?, emite un mensaje pero no acepta que una respuesta, una retroalimentación. Es una orden, es una imposición, es un monólogo. No da lugar a la opinión de los demás. Eso es un modelo unidireccional. El modelo bidireccional, existe una interacción, una participación, existe un feedback, un ida y un vuelta. ¿Bien? Y el multidireccional es aquel que nosotros tenemos una transacción o una organización de un grupo de personas. Como por ejemplo, en una marcha, que es lo que estuvimos viendo últimamente, la marcha. ¿Hablaban todos entre todos? ¿Qué hacían? ¿Cómo hacían para comunicarse? No. Con la música. No. ¿Cómo llegaban a un consenso entre tantas personas? Por sus delegados, por sus representantes. Estos delegados, estos representantes generaban esta transacción, esta organización de pensamiento para poder llegar y tomar decisiones comunes. ¿Se entiende? Bien. Ahora, existen tres premisas básicas en educación para la salud. Primero, tenemos que ser funcionales. No perdamos mucho el tiempo en teoría, en teoría, en teoría, en teoría, en teoría. Porque la teoría aburre. ¿Sí? La teoría ya la tiene que traer leída. Entonces, hay que ser funcional. ¿Qué quiere decir? Hay que estar relacionado a problemas concretos y cotidianos. Hace rato dimos un montón de ejemplos concretos y cotidianos, que inclusive hasta ustedes mismos se sonrojaban porque realmente nos pasa, ¿no? Entonces no vayamos a querer salvar al mundo de la especie, ¿sí?, cavernícola de Marte. Busquemos algo concreto, sencillo, de a poquito, progresivo, que pueda ir cambiando hábitos para la persona. ¿Bien? Otra de las premisas básicas, y que si no existe esto, no va a existir educación nunca, es la motivación, la comunidad por participar. O sea, ¿para qué? Para comprender y asimilar. Para comprender y asimilar necesitamos conocer el vocabulario de las personas. Necesitamos conocer la cultura de la persona. Necesitamos saber la realidad de la persona. Bien, y por último, utilizar una forma propia de comunicarse para resolver los problemas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es lo que decíamos hace rato. Si yo voy a hablar de educación sexual en el nivel secundario, ¿sí?, vamos a decir, mujeres escriban una historia, ¿sí?, sobre qué hablan de los varones, y varones escriban una historia sobre qué hablan de las mujeres. ¿Y qué hacemos? Después la leemos. Y de ahí vamos sacando ¿qué? Puntos conceptuales, centrales,
de normalizar algo que lo hablamos con vergüenza. ¿Se entiende? Para hablar de depresión, para hablar de historia, para hablar de muerte, utilizamos diarios, recortes, historias reales, personales, de lo que uno vive, de lo que uno siente, del sacrificio que hizo uno para hoy estar acá sentado, de lo que significa ser enfermero, de lo que significa llorar cada vez que no pueden seguir estudiando, cada vez que no dicen no puedo, que no tengo tiempo, de saber que me quedé pero que crecí, entendí que necesitaba dedicarle más tiempo. ¿Se entiende o no? Bien, entonces, sí, estas tres premisas son importantes para poder generar educación para la salud. Ahora vamos al trabajo que tenían que hacer. Avancemos. Emisor receptor. Bien. El proceso de participación en la comunidad es sumamente importante y habíamos dicho hace rato que nosotros teníamos que ser investigadores. ¿Se acuerdan o no? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que detectar la necesidad o el problema de salud de la persona, de la salud. Dijimos que podían ser ¿qué? Factores que sociales o personales, no individuales, personales. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es detectar cuál es el problema social o cuál es el problema personal. Si tomáramos como modelo el modelo de Virginia Henderson, nosotros tendríamos que decir cuál de las 14 necesidades es la prioritaria dentro de una comunidad. Por ahí es una comunidad atea. ¿Se entiende? Bien, entonces, identificar las posibles soluciones, pero ¿tengo los recursos o no tengo los recursos? Porque la solución puede ser maravillosa, pero ¿y el recurso? Tiene que ser a un costo que la comunidad pueda sustentar. Eso lo dijimos en APS y nos hemos cansado de decirlo en APS. Bien, entonces formular planes de trabajo, evaluar posibles resultados. Y acá es la palabra que yo les decía. ¿Qué es educar? ¿Qué es enseñar? ¿Por qué? Porque la educación viene desde el nacimiento. De la palabra educere. A nosotros no nos están educando. Nosotros ya venimos educados por nuestros padres, por nuestra familia, por nuestra cultura. La educación es un proceso de conducir nuevos conocimientos, actitudes y habilidades. Ahora, ¿cómo lo aprendo? ¿Cómo educo? Y ahí ustedes vayan identificando a su docente, no lo digan en voz alta. Cada uno va diciendo. ¿Cómo educan mis docentes? Receptivo, solo aquel que habla y yo como estudiante debo recibir el conocimiento nada más. Entonces hacemos esto. Bajamos la información. ¿No? Por descubrimiento, ¿qué quiere decir? Le plantamos la duda para que ustedes puedan ir a ¿qué? A investigar sobre esta duda. ¿No? Memorístico, donde no me importa si entendió o no entendió, que lo diga tal cual está. ¿Sí? No digan nombre, dije. Es significativo. ¿Qué relación tiene lo que están aprendiendo con lo nuevo, con lo anterior y con lo futuro para su carrera? Entonces siempre nos posicionamos. ¿Cómo me están educando? ¿Para qué me están educando?
me están educando para la vida, me están educando para la cultura, me están educando para la profesión, me están educando para repetir, o me están educando simplemente para recibir órdenes, sin pensar, sin razonar, sin cuestionar. Y por último, la enseñanza. La enseñanza es simplemente una orientación. Yo acá no soy el dueño del conocimiento. Los oriento. ¿Cuál sería el camino que yo considero es el que tendrían que seguir para ser unos buenos enfermeros? Si yo realmente quisiera que ustedes sean simplemente repetidores, y pediría conceptos nada más. ¿Se entiende o no se entiende eso? Bien, ¿avanzamos? No me esperes, si está todo eso en el material. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto o no se acuerdan de esto? Sí. A ver, ¿quién quiere leer sus ejemplos? Sí, no registró, ¿quién? Anda. A mí no, ¿no tenés que hacer más no? Sí, está. A ver. ¿Quién quiere tomar? A ver. Esto es pregunta de examen. Esto es pregunta de examen. Ya lo saben. Pregunta de exámenes. Para hacer un programa educativo yo debo seguir una serie de pasos y para eso tengo que responder a ¿qué pretendo? Y con el que pretendo logro mi propósito. Pero el que pretendo es el tema grande, general. ¿Sí? Por ejemplo, hace rato nosotros decíamos como tema muy general la educación sexual. ¿Se entiende o no? Bien, entonces nosotros decimos que nuestro propósito es aumentar la cobertura de la educación sexual integral en el nivel secundario. ¿Cómo creen que se me ocurrió decir eso? ¿Cómo creen que se me ocurrió decir eso? Porque el libro me da el ejemplo. Porque el libro me da el ejemplo. Tiren cualquier otro tema, a ver. Alimentación. Bien, sedentarismo. Bien, obesidad. ¿No? Entonces dice, ¿qué se pretende? ¿Cuál será mi propósito? Entonces tomo el ejemplo y digo, aumentar la cobertura de nutrición adecuada en la mayor cantidad de obesos del barrio Marina. O sea que. Vamos, otro ejemplo. A ver, otro tema. ¿Es mal de Chaga, profe? Embarazo adolescente. Muy trillado el tema. Pero bueno. ¿Qué pretendo?
diciendo? No sé. Aumentar la cobertura de control prenatal en todo el embarazo adolescente. Claro. Porque ya está el embarazo adolescente, no lo vamos a evitar al embarazo adolescente. ¿No? Entonces lo que yo necesito es garantizar que esos neonatos tengan condiciones nutricionales adecuadas. Entonces por eso digo, aumentar la cobertura de control prenatal, ¿sí?, de todas las mujeres con embarazo adolescente. ¿Me van entendiendo o no me van entendiendo? Sí. ¿Seguimos? Sí. ¿Ya tenemos nuestro propósito? ¿Nada más? ¿Ningún otro ejemplo? Sí, bueno, chaval. ¿Aumentar la cobertura del lavado de manos diario? No. ¿Cuál es tu propósito? Tu tema es el lavado de manos. ¿Sí? ¿Qué es educar? Aumentar el uso del lavado de manos en la vida cotidiana. Ese es tu propósito general. Porque no estamos hablando si en la comida, si en el baño, si en la escuela, nada. Recuerden que el propósito, ¿qué es? Lo más general. El tema general. Porque cuando vamos a hablar de algo específico, en los objetivos. ¿Se va entendiendo? Vamos con la segunda pregunta. Ya está la primera, ya dijimos qué pretendíamos. ¿Cuál era nuestro tema general? ¿Qué es lo que queríamos generar? Entonces dice, ¿para quiénes? Para la comunidad. Para la comunidad. Entonces, ¿qué ejemplo había dado yo primero? No dije de la obesidad. De la educación sexual, muy bien. Entonces habíamos dicho, aumentar la cobertura de la educación sexual integral en estudiantes, mujeres y varones que concurren a una escuela pública de la provincia de Jujuy, ¿sí?, en el barrio Malvinas. Ahora, si quiero hacerlo más específico, digo la edad. Excelente. Aumentar entonces la cobertura de conocimiento en educación sexual integral en adolescentes, mujeres y varones entre 13 y 16 años, ¿sí?, que concurren en una escuela pública, ¿sí?, del barrio Malvinas de la provincia de Jujuy. ¿Ahí estoy siendo específico? Sí. Perfecto. ¿Se entiende o no se entiende hasta acá? ¿Vamos con qué ahora? ¿Qué debe aprender? Ahí es donde yo digo realmente, de toda la educación sexual integral, ¿qué temas voy a tratar? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, por ejemplo, el primer objetivo, ¿qué debe aprender el adolescente entre 14 y 16 años? La prevención de Antes de la enfermedad de transmisión sexual. ¿Y qué debería aprender? ¿Cómo prevenirlas? ¿Cómo cuidar su cuerpo? Bien, exactamente. El valor de la identidad y el respeto de su cuerpo. Entonces, el primer objetivo, sí, es conocer los valores y derechos sobre su cuerpo. ¿Están anotando? Conocer
los valores y derechos que tienen sobre su cuerpo. ¿Qué segundo objetivo tendríamos que tratar? Puede ser los métodos anticonceptivos, exactamente. Bien, entonces, reconocer la importancia de los métodos anticonceptivos. Reconocer la importancia de los métodos anticonceptivos. Y por último, tercer objetivo. Eso sobre el momento de la mujer a partir de la primera menarquia y el momento que es irregular. No, porque está dentro del valor del cuerpo. Interpretar signos de ETS. Interpretar signos de ETS. ¿Qué quiere decir eso? Enfermedades transmisibles. Ese es mi tercer objetivo. ¿Me van entendiendo o no me van entendiendo? Sí. Bien. ¿Vieron que no era tan difícil? Sí, para usted. Y la semana pasada casi se muere. Ahora, ya está. Ya tenemos nuestro propósito, ya tenemos nuestro destinatario, ya tenemos nuestros objetivos. ¿Cómo voy a cumplir esos objetivos? ¿Qué voy a enseñar? ¿Qué actividades voy a hacer para que la persona, ¿sí?, pueda lograr esto? Por ejemplo, entonces, para el primer objetivo, ¿cuál era el primer objetivo? Conocer los valores y derechos que tiene su cuerpo. ¿Qué haría? ¿Qué actividades plantearía? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver la rima? Pensemos, ¿qué actividades propondríamos nosotros a los estudiantes del nivel secundario para que ellos aprendan a reconocer cuál es el valor de su cuerpo? ¿Qué actividades le propondría yo? Una actividad recreativa de conociéndome a mí. ¿Cómo sería eso? Vendría a ser una forma. No existe la charla, ya les dije. Había una actividad para leer una frase de la Biblia que dice respetar el cuerpo que es. No sé si tan extremista, ¿no? Pero está bien, es un recurso. Por ejemplo, yo pondría una música de ahora, actual. Elegante. Y que analicen si en la canción se evidencia valores sobre el cuerpo. A ver, ayúdenme con las canciones. No, porque no hay A ninguna. ver, cuéntenme qué canciones bailan ahora. Peso pluma, profe. Peso pluma. ¿Cómo es Peso Pluma? A ver. Es un artista mexicano, profe, pero no. A ver, cuéntenme. ¿Eh? Es un artista mexicano. Hay Tiene una. 20. No lo voy a decir. Tiene internet, se pone ahí. A ver, cuéntenme qué canciones bailan ahora. Peso pluma el que le invitan. Pero cuéntenme, a ver, yo quiero saber si estoy en la onda o no. ¿Ah? Grupo Frontera. Ay, ahora sí, los tímidos. Están ahí abajo.
¿sí? Una canción, letra esa canción. Me quedo con Que sea súper moderna, pero a la vez súper que bendiga, digamos, a la mujer. Todas, digamos, que bueno, a ver cuál es la más conocida. Ay, no me acuerdo. Quiero decirle que fui a bailar y lo iba a poner caso. Salí horrorizado, asustado. Prácticamente salgo afuera, pedí agua y hielo porque había una parejita que desde que entró no se soltó. O sea, no sé cómo bailaban, por qué bailaban así, o si así se bailaba. Pero horrible. A ver, nadie. Bueno, no sé. Yo escuché una, no me acuerdo en este momento, pero era muy hermética, chico, era muy hermética. No, pero bueno. En fin, lo que podríamos hacer en este caso, para saber, digamos, identificar los valores en relación al cuerpo, ¿sí? Sería poder poner músicas actuales para identificar si las letras, ¿sí?, están haciendo respetar al cuerpo de la mujer tanto como la del varón. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Por qué? Porque en la actualidad todo el mundo baila las canciones, pero no sé si le da el sentido o le presta atención a lo que están bailando. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque simplemente se dejan llevar por el sonido de la base que hace a la música, no a la letra específica de la música. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Bien? Yo me dejé llevar por la base, ¿no? ¿Sí? Por el ritmo. Bueno, ¿se va entendiendo o no se va entendiendo? O sea que para este tema, ¿qué recursos vamos a utilizar? Vamos a poner una serie de enganchados de música en donde las mujeres y varones puedan identificar qué considera está valorando el cuerpo de la mujer y qué considera no está valorando el cuerpo de la mujer. ¿Entienden? ¿Y qué harían ante eso? Para el segundo objetivo, ¿qué actividades plantearíamos? A ver, ¿cuál era el segundo objetivo? El segundo era reconocer la importancia de los Reconocer la importancia de los métodos anticonceptivos. ¿Qué actividades podríamos plantear? No van a decir llevar los métodos anticonceptivos para que los vean todos ni nada. A ver. hacer power. Mostrarle qué pasa con No, eso sería para Ustedes tienen que pensar en una actividad que les genere alto impacto, vergüenza, pero por sobre todo curiosidad. ¿De qué? Porque recuerden que el método anticonceptivo no solamente el método anticonceptivo, ¿sí? Oral, ¿no? Sino también está el inyectable, el quirúrgico, el de barrera, ¿sí? Puede ser juego, ¿en qué sentido? A ver, ¿cómo sería? ¿Qué juego podríamos plantear con métodos anticonceptivos? A ver. Un sketch podría ser, profe. Un juego de un sketch. El sketch a veces lleva la broma y pierde la seriedad. Bueno. Pondría yo una tablita y adentro del globo le pondría algún método anticonceptivo o un prototipo y que ellos piden y que el medio conceptivo que salga a ver si lo conocen y si pueden identificar. Sí, eso sería evaluativo, no de aprendizaje. Eso hay que ver que la actividad no sea evaluativa, porque la actividad evaluativa va a ser al final.
La actividad que nosotros tenemos que plantear es de aprendizaje. ¿Me entienden? A ver, ¿qué plantearían? O sea, de que dice que tiene que ser un poco así, que tenga esa chispa de diversión y participación. Claro. Por ejemplo, nada de los anticonceptivos. Nada de los anticonceptivos. Bueno, no sé, un pene de los anticonceptivos que va tirando anticonceptivos y va agarrando cada uno. No sé, algo que genere ese tipo de atracción para poder analizar. Por ejemplo, ¿no? Poder abrir las pastillas, poder abrir los diafragmas, poder abrir, sí, el preservativo, saber la textura, ver las características que tiene, la fecha de vencimiento, que las mismas pastillas no son las mismas que puede utilizar la compañera que la otra compañera. Che, mañana te traigo la que me prestaste hoy. ¿Se entiende o no se entiende? Bien. Sí. Ya me dijo que apliquemos para aquellos como que sientan y toquen las cosas para reconocerlas y mantenemos bailar en los chicos. Perfecto, muy bien. Excelente, bien, muy bien. Le vendaríamos los ojos, sí, a ver que empiece a sentir, a tocar, a ver. Porque ¿qué va a pasar, no? Cuando la persona, los dos adolescentes van, no, apaga la luz, me da vergüenza, no quiero que me vea, ay, a ver, lo pusiste bien, no lo pusiste bien, se salió, no se salió, está, y bueno, lo vendemos los ojos, sí, muy bien, excelente propuesta. Miren cómo va surgiendo ideas de cosas reales. Vamos con el último objetivo. ¿Cuál era el último objetivo? Interpretar signos de CTS. Muy bien. ¿Cómo haríamos eso? ¿Qué actividades? Por ejemplo, ¿Qué actividades haríamos para identificar signos de ETS? traer una persona modelo que haya transcurrido la enfermedad. ¡Ay, no! Primero que no va a conseguir nadie que se pare acá al frente y diga, yo tuve sífilis. A ver. Pueden ser cortometrajes. puede ser medio video. Los cortometrajes de 3 minutos, de 2 minutos y medio, estos que son españoles, Vamos a tomarlo. ¿sí? O TikToks, no sé si vieron los TikToks también que tienen mucha significancia, ¿no? Para poder identificar en donde la persona, no, me pica, bueno, me lavo con mucho detergente y listo, y ya pasó, ¿no? Tengan cuidado con eso, ¿no? Tengan cuidado con la candidiasis, tengan cuidado con el pH, tengan cuidado con la humedad, tengan cuidado con la ropa interior de licra, tengan cuidado con los varones, con los boxers, estos que son, no sé cómo se llaman, de látex prácticamente, ¿no? ¿Qué es eso? Pero bueno, dice, ¿con qué recursos humanos y financieros? El recurso humano van a ser ustedes, el financiero también van a ser ustedes, ¿sí? Y por último, ¿qué se logró? Evaluar los resultados. ¿Qué estrategia voy a utilizar yo? Por ejemplo, si nosotros hemos tomado 3 temas centrales, un grupo puede dar un mensaje adolescente sobre cómo valorar nuestro cuerpo. Otro grupo puede dar, ¿sí?, un mensaje sobre la importancia de los métodos anticonceptivos. Y otro grupo, ¿sí?, un mensaje sobre cómo darnos cuenta o ir al médico ante una situación de una posible ¿se entiende? Y cada uno hace una reflexión. De esa manera, con esa reflexión, capaz no saben el concepto de anticonceptivo,
pero por lo menos saben la importancia que tiene. Por lo menos saben que existen enfermedades de transmisión sexual. Por lo menos saben que el cuerpo es independiente y que la decisión no la toma otra persona. Y que no existe ya lo que antes se consideraba la prueba del amor. ¿Ah? ¿Queda claro? ¿Sí? Avanzamos. En una parte del libro de Cossier, nosotros tenemos en el capítulo 27 y decimos, ya están sacando todas. En el capítulo 27, donde habla sobre la enseñanza en la enfermería, ¿no? La enseñanza que nosotros tenemos que generar al sujeto de atención, la enseñanza que nosotros tenemos que generar a la familia, quien tiene que generar habilidades para mantener el cuidado en el hogar del sujeto, la enseñanza a la comunidad y la enseñanza al personal de salud. ¿Y qué quiero decir? Nosotros vamos a estar, ¿sí?, insertos en un sistema de salud en el cual constantemente hacemos enseñanza. Y esto es lo que yo les decía a ustedes. Si el verdulero los entiende, si el carnicero los entiende, si su familia los entiende, quiere decir que estamos generando la capacidad de poder hacer entender la importancia y relevancia del estudio que yo estoy generando. Si yo repito como el oro, nadie me va a entender. Si yo estudio como el oro, la persona que me escuche nos va a decir, sí, está bien, está perfecto, qué lindo. Pero si yo capto la atención, si yo hago que la persona se interese y me empiece a preguntar por qué, quiere decir que estoy transformando mi manera de transmitir, de incorporar. ¿Avanzamos? Para que exista un buen aprendizaje, la persona debe, sí, primero, tener la necesidad de ¿qué? De aprender. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? ¿Sí? La necesidad de aprender, entonces el deseo, esa necesidad que tiene la persona de conocer algo. Bien, y también puede abarcar la capacidad y la habilidad física de algo nuevo o diferente. Entonces una persona, ¿sí?, que ha perdido los miembros inferiores puede quedarse toda la vida en una silla de ruedas o puede generar el deseo de ¿qué? De morir. De poder movilizarse, de poder utilizar alternativas que no sean simplemente una silla de ruedas. Bien, también el aprendizaje es un cambio de la disposición a la capacidad humana. La persona que aprende, la persona que quiere aprender, es porque quiere un cambio en su vida. Es porque quiere generar algo diferente a lo que, o al patrón normal o normativo o impositivo que se nos da como seres humanos. Porque a nosotros se nos impone qué hacer. Y si ustedes están acá, es porque quieren cambiar ese patrón de imposición. Ya no quieren ser lo que tradicionalmente están obligados a hacer. Bien, y por último, la adherencia, que es el compromiso u observación sí a un régimen, o sea, el cumplimiento, la capacidad de mantener un régimen para favorecer a esta salud. ¿Qué quiero buscar yo en la persona? Y dijimos, escuchen estas tres palabras: saber, saber hacer y ser. Cualquier persona que a través de nuestra acción logre saber, saber hacer Y ser. y ser, es que hemos hecho bien nuestro trabajo como enfermeros.
como abogados, como comunicadores, como educadores, como todos los roles que son de enfermería. Avancemos y vamos a ver el ejemplo. Entonces, el primero es el dominio cognitivo del pensamiento. De los tres que yo les dije, ¿cuál es el dominio del pensamiento? ¿Sí? El cognitivo. De los tres que yo les dije, ¿cuál es? El saber, exactamente. El dominio cognitivo incluye las competencias intelectuales, los pensamientos, la aplicación, el análisis, la síntesis, la evaluación. O sea que el dominio cognitivo es todo el conocimiento que nosotros tenemos. Intelectualmente, conceptualmente, de lectura. Pero a veces alguien puede ser muy de libro, pero no saber hacer nada. Alguien puede ser de mucho estudio y conceptual, pero ser mala persona, mal ser humano, no solidario. ¿Se entiende o no se entiende? El segundo dominio es el dominio afectivo. De los que yo mencioné, ¿cuál sería este dominio afectivo? No. Ser. Ahí estaba la trampita. Ser. Ser quiere decir ser una persona de bien, profesional, ética y moral, comprometido con lo que yo estoy haciendo y asumí hacer. Manejar las emociones, los sentimientos, ser objetivos ante las situaciones, ante las actitudes, porque si yo me dejo llevar por la subjetividad, ¿sí?, no voy a estar actuando como un verdadero profesional, porque estaría dejando de ser un profesional simplemente por enojo, por fastidio, por rencor, por violencia, por venganza. Eso no nos hace ser profesionales. La objetividad nos hace ser profesionales. Entonces, dominar, ¿sí?, lo afectivo y los sentimientos es lo que nos hace ser como tal. Y por último, ¿cuál es el que dije? Ser. Saber hacer. No, ser, ¿cómo hacer? Saber hacer. Yo lo noté así, profe. ¿No? El dominio psicomotor de la técnica. He aprendido, manejo mi emoción, entonces traduzco en mi comportamiento motor esto que hace el complemento. Bien, entonces incluye la capacidad motora y fina, por ejemplo. A ver, yo he leído la técnica de inyección, ¿no? La he visto. Bien, sé cuándo tengo que hacerla para un bien, pero cuando voy a hacerla no la puedo hacer, me quedo quieto. No he logrado todavía esa capacidad. Entonces tengo que madurar todavía desde lo emocional afectivo para lograr que lo psicomotor. ¿Queda claro hasta acá? Cuando logremos esto en nuestro paciente, podemos sentirnos realmente buenos enfermeros. ¿Por qué? Y miren, enseñar a un paciente a administrarse la insulina se encuentra en el dominio psicomotor. ¿Por qué? Porque yo le estoy enseñando la técnica. Ahora, el paciente con diabetes que aprende por qué es necesario que se ponga la insulina, ¿sí?, hace que esté ¿en qué dominio? En el cognitivo del saber. ¿No? Ayudar al paciente a aceptar las aplicaciones crónicas y mantener el autoestima, ¿en qué estoy? En el ser.
¿Por qué? Porque es difícil vivir toda la vida teniendo que ponerse inyecciones. Y él asume su rol, su ser, para mantener su estado de vida saludable. Pero ¿quién le enseña todo esto? El enfermero. Bien, avancemos. Entonces, existen factores para el aprendizaje, esto lo vamos a ver rápido porque creo que ya se quieren ir a desayunar, ¿sí? Merendar. A merendar. Existen múltiples factores, como por ejemplo la edad, el desarrollo, porque no es lo mismo los niños, los adolescentes, los adultos mayores. Otros factores como la motivación, qué es lo que me genera a mí, cuál es la disposición que yo tengo hacia este aprendizaje. Voy con ganas, voy sin ganas, voy diciendo, ay no, hoy tengo que escuchar toda la tarde la tontera, entonces yo ya vengo con una mala predisposición. Avanzamos. Otro de los factores que afectan al aprendizaje, ¿sí?, tiene que ver con la participación activa, o sea, cómo nosotros podemos generar que los demás puedan estar y participar. La relevancia, ¿es relevante el tema? No es relevante el tema, porque si es un tema que no es relevante, yo me pongo a hablar hoy de cualquier otra cosa, seguramente se van a aburrir. La respuesta positiva, la respuesta negativa, avanzamos. ¿Sí? También el soporte, ¿sí?, sin prejuicio, o sea que las personas aprenden mejor en el momento en el que se sienten aceptadas y no marcando que no saben nada, ¿no?, sino tomando toda la experiencia de las personas para que entre todos podamos construir, reírnos, ¿sí?, y ridiculizarnos entre todos, porque todos estamos a la par. Por eso me tomo como ejemplo en muchas de las cuestiones, ¿bien? De lo simple a lo complejo, o sea, por eso a veces que yo tomo como palabras muy cotidianas, como para recién entrar un tecnicismo, un lenguaje técnico, ¿bien? La repetición muchas veces sirve porque a veces cuando enmarcamos y decimos esto y esto, por eso ahora si yo tengo que analizar, hemos visto el concepto de educación para la salud, hemos visto el objetivo de la educación para la salud, hemos visto que hay que investigar para poder hacer educación para la salud, hemos visto qué tipo de comunicación, qué modelo de comunicación, cuáles son las tres premisas básicas de la educación para la salud, cómo hacer un programa educativo, qué preguntas hay que responder, cuáles son los dominios del aprendizaje, el dominio cognitivo, el dominio emocional, el dominio psicomotor, que se lo sintetiza en qué, en el ser, en el saber y en el saber hacer. Bien, entonces la cronología también, que tengo una secuencia de los contenidos que voy realizando. Avanzamos. Y por último, vamos a ver el ambiente. Es un ambiente de confianza, es un ambiente que me genera a mí un sentimiento, una sensación de que yo pueda abordar, aportar, sentirme bien o sentirme presionado, porque si me siento observado, me siento inhibido, no puedo participar. ¿Sí? Las emociones, los acontecimientos fisiológicos, como por ejemplo esto de que cada rato quieren ir al baño. Fíjense que hoy no he ido al baño. Fíjense eso, ¿no? Los aspectos culturales que tienen que ver con el lenguaje, quizás a veces cuando yo hablo con un tono demasiado fuerte en ejemplificación, a algunos le debe generar un sentido, ¿no?, de inhibición y decir por qué el docente habla de esa manera, ¿no? Y las capacidades psicomotoras, para que de esta manera sí la persona pueda aprender, porque si hubiésemos traído ejemplificaciones acá, si no tenemos la capacidad psicomotora, no la hubiésemos podido hacer. ¿Bien? Y con eso estaríamos terminando la unidad de educación para la salud. ¿Bien?